Pues aquí estamos de nuevo. Vamos a ir viendo los diferentes aspectos que debemos de ir refiriendo en el desarrollo de nuestra unidad didáctica. Bien, vamos a trabajar en este vídeo que a continuación vais a ir pudiendo ver la interacción en el aula de educación física. Como os mencionaba, si nosotros nos situamos fuera de una clase, ¿cuáles serían los elementos que estamos viendo en esa clase? Pues los elementos que estaríamos viendo a nivel muy básico serían el profesor, el alumno, que estamos haciendo un trabajo con una tarea y que esa tarea y ese trabajo se está realizando en un espacio determinado, en un contexto determinado, con unas condiciones. El hecho de que aquí, por ejemplo, mencione al alumno y ponga entre paréntesis la palabra grupo, es porque cuando nosotros estamos valorando cómo aprende un alumno, generalmente lo estamos valorando desde el punto de vista individual. Pero desde el punto de vista individual solamente toma en cuenta una serie de características, es decir, las características, bueno, de maduración o características que están relacionadas con cómo debería aprender el individuo. Pero no debemos olvidar que cuando nosotros estamos dando una clase de educación física, la estamos haciendo dentro de un grupo y que ese grupo puede favorecer ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Puede ser que inhiba ciertos comportamientos o ciertas actitudes y, en consecuencia, nosotros tenemos que tener en cuenta esto a la hora de plantear nuestra tarea, como estoy diciendo, considerando esta situación que se nos puede dar por parte del colectivo sobre el alumno. Cuando hablamos del proceso de comunicación, eh, tenemos que entender que los diferentes elementos que forman ese proceso de comunicación, como son el emisor, el receptor, el canal, el código, el contexto o el mensaje, están íntimamente relacionados con aspectos de la educación física. Cuando nosotros hablamos del emisor, el emisor puede ser el profesor o puede ser el alumno. Cuando hablamos del mensaje, estamos hablando sobre la información que nosotros estamos trasladando al alumno. El canal son los medios de transmisión que nosotros utilizamos o que podemos utilizar a través de una ejemplificación, a través de una explicación, etcétera. El código, nuestro código de comunicación es la actividad física. Obviamente, una parte corresponde a lo que sería el trabajo que nosotros estamos planteando, cómo lo deben de llevar a cabo, y otros ya cuando lo están llevando a cabo y cómo nosotros estamos interviniendo en ocasiones a la hora de orientar, a la hora de corregir, a la hora de transmitir lo que son los feedbacks que nosotros tenemos que trasladar a nuestros alumnos para que ellos aprendan de la mejor forma posible. Y luego, obviamente, pues tenemos un receptor, que es el alumno, o nosotros, cuando estamos viendo cómo se está produciendo esa actividad física y, como os digo, establecemos esa situación de feedback en la cual observamos y incidimos en cómo debe de hacer la actividad el alumno para que la pueda mejorar, y nos situamos también en una situación de contexto como es la situación de trabajo que se está llevando a cabo. Cuando nosotros nos situamos delante de la clase, y es una de las cuestiones que siempre os estoy haciendo referencia cuando hacemos alguna de las prácticas, de cara a la eficacia comunicativa, nosotros nos tenemos que situar en una zona de acción que sea favorable para que todos nuestros alumnos nos estén escuchando en todo momento y la información esté llegando de la mejor forma posible. Eh, Tenemos que tener en cuenta entonces que esta información puede ser que en algunos casos se esté perdiendo en función de cómo nosotros nos estemos ubicando en el espacio. Es decir, imaginémonos que estamos en el pabellón y estamos dando la información sobre lo que tienen que hacer. Si los tenemos reunidos, como cuando nosotros nos ponemos en círculo, es mucho más fácil que nos encontremos dentro de esta zona de acción y no encontremos alumnos que estén dentro de una zona marginal. Entendiendo esa zona marginal como aquella zona en la que la atención se puede perder o incluso la información no llega de forma correcta. Si nosotros no estamos situados en esa forma circular o en esa forma en la que tenemos los alumnos de forma concentrada en torno a nosotros, esa situación, esa ubicación que nosotros estamos adoptando dentro del espacio puede provocar, en cierto modo, que se pierda parte del mensaje. Por lo tanto, es un elemento importante dentro de las estrategias de comunicación donde nosotros nos ubicamos y cómo ubicamos al alumnado, tanto cuando damos la información inicial como cuando damos cualquier tipo de corrección a lo largo de la sesión de clase. Hay diferentes tipos de comunicación, no me voy a detener en ellas, que la podéis ir viendo en la diapositiva que tenéis a disposición en Prado, pero sí quiero daros algunas orientaciones en cuanto a la forma de la información inicial que se tiene que dar no solamente al principio de la sesión, sino también al principio de cada una de las actividades que vamos proponiendo. Y tiene que ser una información clara y concisa,
tiene que estar adecuada al contexto de la situación, tener siempre en cuenta la edad del alumnado a la que va dirigida, si conoce o no conoce la actividad que estamos proponiendo, tiene que adecuarse a los objetivos que planteamos de la actividad, como os digo al momento, y la duración de esta información debe estar en función de la complejidad de la tarea, del tipo de la organización que se requiere y del propio grado de responsabilidad de los estudiantes. Es decir, la que sea necesaria, pero siempre tratando de dar el mayor tiempo posible al desarrollo y ejecución de la actividad. Bien, en este sentido, como os digo, pues hay diferentes formas. Aquí vemos en en esta fotografía, aquí podéis apreciar, pues ese tipo de información o de organización clásica en la cual nosotros estamos dando la información casi siempre de forma circular. Pero no siempre tiene que ser en un gran grupo, como hemos visto en las diapositivas anteriores o como estamos viendo en esta que apreciáis en la parte superior izquierda, sino que se puede dar en un pequeño grupo o se puede dar de forma individual en función de cómo vaya requiriendo la tarea. Como os digo, entonces, en ese sentido, dependiendo del tipo de agrupación con la que estamos trabajando, ese feedback, esa retroalimentación o esa información que nosotros vamos a dar a nuestros alumnos puede ser dada como pequeño grupo, puede ser dada en gran grupo y luego, dependiendo de cómo la llevamos a cabo, es decir, si estamos dando el feedback en medio de la acción, siendo esta acción continuada, si la estamos dando en medio de una acción cuando la acción está parada, si la estamos dando después de que se ha ejecutado la acción, son elementos que también nos permiten jugar un poco con el aspecto metodológico en el cual nosotros empleamos la comunicación con nuestros alumnos. En este sentido, como os digo, elementos que deberíamos de mencionar dentro de ese apartado serían cuestiones que estén relacionadas con nuestra ubicación espacial, es decir, aquello que nos indica cómo nosotros nos ubicamos para controlar e intervenir en la clase, el tipo de información que vamos a dar, información general o información específica de las diferentes actividades que se van a llevar a cabo. Siempre, obviamente, si estamos hablando de lo que es la unidad didáctica, pues sería desde un punto de vista general. No estoy pidiendo que me incluyáis aspectos muy específicos, sino aspectos generales, ¿no? De la información que se va a llevar a cabo como os digo, al inicio de las sesiones de clase o en las diferentes actividades. Si los vais a agrupar, si vais a permitir que la actividad pues, se vaya desarrollando y a medida que se va desarrollando vais dando información adicional, este tipo de situaciones. Así como utilización de medios audiovisuales, si es que fueran necesarios, pues por ejemplo, como veíamos en la clase anterior, la utilización de un silbato, si vamos a utilizar no sé, algún tipo de señal, algún tipo de cuestión que vaya a indicar a los alumnos cuando se realiza eso que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Y que sea claramente identificable. Pues estos elementos son interesantes de señalar a la hora de poner la información en la unidad didáctica en este apartado que se corresponde con la comunicación. Como os digo, estas son algunas nociones. A medida que vayáis situando esta información en la parte correspondiente, yo os iré diciendo que está bien, que no, qué podemos mejorar o qué podemos ir incluyendo para que sea un poquito más completa la parte que corresponde a esos elementos que yo os digo, estrategias comunicativas o estrategias que están relacionadas con la comunicación en la clase.